Son himnos no pequeñitos, pero muy significativos, muy lindos. Vamos a cantar el 77, yo canto el poder de Dios, ¿está bien? Sí. Estamos todos. Amén. ¿Algún himno más, hermanos, para alabar a Dios en esta mañana? Señor, yo te conozco. ¿Alguien decía ayer que cantáramos eso? Señor, yo te conozco, la noche
cantado, hemos entonado estos himnos para la honra y la gloria de nuestro Dios, como creador y sustentador, como lo dice el mensaje de los 3 ángeles: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas para acercarnos al lugar santísimo donde ministra nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Nuestro Dios y Padre, en esta hora de la mañana, por la fe en Cristo Jesús y puestos los ojos en Jesús, nos acercamos al trono de la gracia. Necesitamos ayuda y oportuno socorro en tiempo de necesidad. Necesitamos humillarnos y someternos a ti, para que tú puedas vivir en nosotros por la justicia de Cristo. Tu palabra dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean uno. Y solamente, Padre, cuando este corazón orgulloso tú lo sometes y desea someterse a ti, tú puedes venir a ser morada con nosotros. Tu palabra es clara. Dice: y haremos morada con él. Gracias, Señor, por el precioso don del Evangelio tan clarificado en tu palabra y en los pilares de la fe adventista que tú nos has dado. Amén, Señor. Te alabamos y te glorificamos, porque no has dejado al mundo sin testimonio y sin testigos. Amén. Has mandado un pequeño remanente que ha exaltado el Evangelio tal y como tú lo has pensado desde la eternidad. Amén. Amén. Gracias, Señor, y esta mañana al abrir tu santa palabra, una vez más, no lo hacemos por los años que tenemos estudiándola, ni tampoco, Señor, por lo mucho que hemos estudiado. Lo hacemos una vez más, pensando en que nuevas son cada mañana tus misericordias, y que hoy tú nos puedes ampliar nuestro entendimiento y comprensión de lo que es Jesucristo y su ministerio en el santuario celestial. Acompáñanos con la presencia de tu Espíritu Santo en Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, porque es de vital importancia que su palabra sea la primera, última regla de fe para este pueblo. Amén. Hemos visto cómo las intenciones humanas de dominar y controlar la palabra de Dios no podrán evitar que se cumpla la profecía y que un pueblo pueda claramente entender y entregarse a Dios. Vimos cómo el ejército romano, junto con la iglesia judía de su tiempo, planeó que Jesús no resucitara, ¿verdad? La iglesia y el Estado se unieron para que Jesús no resucitara. Incluso mandaron juntos el ejército, ¿verdad? Fueron los sacerdotes a pedirle:
Sin embargo, el primer día de la semana, como dice la Escritura, siendo muy de mañana, esa unión de la iglesia y el Estado fue rota por la resurrección de Cristo el Señor. Nada va a impedir que se predique el mensaje final de Cristo en estos últimos días. Ninguna unión, por más fuerte y poderosa que sea, no es capaz de suplantar el poder del Espíritu Santo. Amén. Así lo dice la sierva del Señor, así lo dice la Escritura. Entonces tenemos que tener nuestras doctrinas bien claras respecto a en quién creemos y quién es nuestro Salvador. Ayer estudiamos la naturaleza humana en relación a la salvación. Hoy, nuestra naturaleza humana. Hoy estudiaremos la naturaleza humana de Cristo en relación a nuestra salvación. Amén. Estos dos elementos teológicamente han sido alterados, cambiados. En 1957 se introdujo el pecado original al adventismo y hay miles de adventistas sin entender y comprender cómo se pueden salvar y la posibilidad si ellos en esta vida pueden cumplir los mandamientos de Dios. Saben, como el apóstol Pablo, que la ley es santa, justa y buena. Pero como el apóstol Pablo también dicen, lo que quiero hacer, no lo hago y viceversa. Pero no entienden el por qué, ¿verdad? Entonces, ayer se clarificó esto. Hoy vamos a clarificar una parte más de lo que abarca el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés dice, tú los introducirás y los plantarás. ¿Dónde dice? Éxodo 15, 17. Tú los introducirás. Tengo un problema ahí con la pantalla. Por favor, hermana. Gracias. Gracias. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que tu morada ha preparado. Y bueno, algo le pasó aquí a la computadora, pero sigue diciendo el verso. ¿Qué sigue diciendo? En el santuario, Éxodo 15, ¿se acuerdan? Sí. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí lo tenemos, ¿sí? Dice, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. ¿Qué dice aquí? En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Amén. Y al hablar del santuario, allí implícitamente va todo lo que es del santuario. Y nosotros vemos que en el santuario, vamos al libro de Éxodo, por favor. Libro de Éxodo. Éxodo 25, ¿se acuerdan? ¿Sí? Éxodo 25. Éxodo 25, 8. ¿Alguien le quiere dar lectura? ¿Desde el primero? 25, 8. Y harán el santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué implica ese habitar en medio de ellos? En el corazón. Ujú. Las vidas. En los corazones. Sí, él iba a ministrar al pueblo a través de los ritos y las fiestas judías, pero también una manera como él iba a habitar a través de un símbolo de lo que es el sacerdocio. El sacerdocio iba a simbolizar el ministerio de ¿quién? El ministerio de Cristo. En el capítulo 28 dice así, 28:1.
Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo. ¿De entre los hijos de quién? De Israel. Todo sacerdote debía ser tomado de entre los hijos de Israel. Éxodo 28:1. ¿Sí? Dice, de entre los hijos de Israel para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. En otras palabras, ellos iban a ministrar, ¿en dónde? En el santuario. ¿Podía haber santuario sin sacerdocio? ¿O sin ministradores? ¿O podía haber ministradores sin santuario? Tampoco. Hermano, la sierva del Señor dice que el santuario, que es el fundamento de nuestra fe, iba a ser atacado. Ella lo dice. Incluso, déjenme buscar aquí la cita. Incluso, ella dice que iba a ser atacado y fue atacado en la apostasía alfa y que muchos no se iban a dar cuenta de lo que iba a estar pasando. Muchos no se iban a dar cuenta. Esa cita está en el libro Alza tus ojos. En el libro Alza tus ojos, ahorita les doy la página. ¿Sí? Ahorita la buscamos. Aquí está. El libro Alza tus ojos. Página 150. Miren lo que dice la sierva del Señor. Y esta es una tremenda cita. Dice, y esto se está refiriendo específicamente a lo que hizo Kellogg con el panteísmo al principio de los 1900, pero obviamente la sierva del Señor, hablando de la apostasía omega, dijo que sería de naturaleza asombrosísima, startling nature en inglés. En una escena que pasó ante mí, vi cierta obra hecha por los médicos misioneros. Nuestros hermanos dirigentes la contemplaban. ¿Quiénes son los hermanos dirigentes? Los dirigentes, los administradores, los presidentes, los que estaban a cargo de la obra. ¿Sí? Sigue diciendo, observando lo que se hacía, pero no parecían comprenderla. Había una obra que estaban haciendo los médicos misioneros. Los dirigentes, bueno, es que hay una situación que como dirigentes y médicos siempre han estado trabajando juntos, pues parece que hay confianza. Parece que entonces ni uno ni otro va a ¿qué? Va a traicionar el mensaje. Pero miren lo que sigue diciendo ahí. Observando lo que se hacía, pero no parecían comprenderla. A ver, vamos a ver qué es lo que se hacía. El fundamento de nuestra fe. ¿El fundamento de qué? El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oración, con tan fervoroso escudriñamiento de las Escrituras, ¿qué dice aquí? Estaba siendo demolido columna tras columna. El fundamento de nuestra fe, los dirigentes no se daban cuenta que otros lo estaban derribando. Bueno, es que a mí son las cosas administrativas. Yo tengo que planear que hay una campaña allá, otra campaña por allá, que tal fulano ya necesita un seguro médico. Los administradores están en eso. Que este pastor tiene a su esposa enferma, que este pastor va a ir de viaje para allá. No les interesa la doctrina. Porque si les interesara la doctrina, entonces los dirigentes entenderían que el fundamento de la fe estaba siendo derribado. ¿O no? Y esto nos da a entender que hay muchos dirigentes que no saben de doctrina. Porque si supieran de doctrina, entenderían cuando el fundamento de la fe está siendo derribado. ¿O no? Mira, tú tienes tu casa aquí en Colombia. Y si alguien llega con un, ¿cómo le llaman acá? Con un mazo. Una maceta.
Y lo empieza ¿a qué? A masatear, ¿cómo le dicen aquí? A golpear. Tú rápido vas a escuchar los golpes y vas a decir, oye, ¿qué está haciendo? No, pues le estoy pegando al fundamento de su casa para que se caiga. ¿Y qué va a decir? ¿Se va a dar cuenta usted? Pues claro, porque la casa va a empezar a tambalear. Hermano, eso es para nosotros algo muy básico, entender cuando algo está siendo derrumbado. Sin embargo, en lo doctrinal, parece que no es así. Dice que los médicos misioneros, ¿cómo estaba derribando el fundamento de la fe? Con una falsa doctrina, que era el panteísmo. El panteísmo, así como el día de ayer vimos lo que pasó con los himnarios en Indiana, ¿se acuerdan? El panteísmo no es más que una falsa sustitución de la justificación por la fe. De hecho, fue tan engañoso el panteísmo que engañó ¿a quién? A los pregoneros de justicia de 1888, a Waggoner y Jones. A ellos los engañó. Fue tan engañoso que se llevó a pastores, así como el baile ese de Indiana se llevó a pastores, presidentes, porque ellos tenían una falsa doctrina de justificación por la fe. El panteísmo era una falsa doctrina de justificación por la fe. Solo que el panteísmo vino a atacar directamente, ¿qué? Los fundamentos de nuestra fe. O sea, los médicos misioneros no era por los remedios naturales, sino que habían malinterpretado los remedios naturales. Le habían dado elementos divinos a los remedios naturales. Pensaban que eran Dios. Y todo eso echaba para abajo los fundamentos de la fe. Los dirigentes no comprendían esa doctrina del panteísmo. No lo comprendían. Miren lo que dice allí. El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oración, con tan fervoroso escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo demolido columna tras columna. ¿Y qué dice allí? Nuestra fe iba a quedar sin fundamento. O sea, iban a tener el nombre de adventista, pero sin fundamento sobre el cual apoyarse. Nuestra fe iba a quedar sin fundamento, y entonces miren lo que se iba a eliminar. Miren lo que dice que se iba a eliminar. Se eliminó ¿qué? El santuario. ¿Qué es lo que cantó Moisés? Tú nos introducirás al lugar de tu morada, al santuario. Eso es parte del cántico de Moisés. Pues el diablo iba a levantar dentro del movimiento adventista un movimiento que eliminara el santuario. ¿Es posible eso? Sí, eso ya pasó. Eso pasó en la apostasía alfa y está pasando en esta última tremenda apostasía. Algunos piensan y dicen que tienen esperanza que la apostasía acabe. La hermana White se le mostró una visión, dice la gran apostasía que ha empezado, ella lo dice en el contexto de la apostasía alfa en 1900, va a ir y va a aumentar y va a crecer. O sea que aquellos que piensan que algún día esto va a disminuir, Es mentira. es mentira. Si el ataque empezó desde ese tiempo, va a continuar. Ahora, si usted elimina el santuario, ¿qué elimina? La fe, el fundamento de la fe. El plan de salvación. Usted elimina el sacerdocio de Cristo, usted elimina el lugar santo, el lugar santísimo, y o sea, si usted elimina el santuario, usted elimina todo lo que corresponde al santuario, elimina incluso a los sacerdotes, es decir, al sacerdocio. Si usted elimina el santuario, usted elimina todo. Y entonces, si se elimina el santuario, usted ya no puede decir que en 1844, ¿qué pasó con Cristo? Pasó el lugar santo de los santísimos. Ya, si se eliminó el santuario, ¿usted va a decir eso? No. Ajá. Usted ya no puede decir eso.
Tampoco puede decir que usted nació en 1844, porque quite el santuario, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué va a decir cuándo nació usted? Como movimiento. Ya no va a tener base para decir, yo nací cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Si se elimina el santuario, y lo más importante del santuario, que es el sacerdocio, o si se cambia el santuario, si se altera el sacerdocio de Cristo, ¿se elimina qué? Se elimina todo el plan de salvación. Usted va contra el cántico de Moisés. Es como si Moisés dijera, bueno, a mí ya estoy aburrido de aquí del santuario y me vuelvo a Egipto. De esa manera, eliminaría el santuario también Moisés. Es algo semejante. Se eliminó el santuario, ¿y qué más dice allí? ¿Se eliminó qué? La expiación. Ahora, ¿los dirigentes parecían comprender esta eliminación del santuario? No. Ahora, ¿de qué manera la apostasía alfa eliminó el santuario? Si usted elimina el santuario, elimina la expiación, porque dentro del santuario está la expiación. El día de la expiación, ¿cuándo era? Exactamente. El día 10 del séptimo mes. El día que se llamaba el día del cubrimiento de los pecados. Yom Kippur. Yom día. Kippur de cubrir. De ahí viene capa, capote. El día que eran cubiertos los pecados del pueblo y eran eliminados. Imagínense eliminar un día tan importante. Se eliminó el santuario, se eliminó la expiación. ¿Y la expiación dónde se hace? En el lugar santísimo. Entonces usted va a eliminar, hermano, esa es una tarea satánica, una obra satánica. Que los dirigentes, dice, iban a estarla viendo, ¿sí o no? Mire, bueno, vamos a ver aquí. Dice, los dirigentes, ¿qué hacían? La contemplaban. Pero no parecían, ¿qué? Comprenderla. Ustedes han platicado con personas que dicen, sí, yo sé esto, yo sé aquello, yo sé esto, hice aquello, hice más de aquello. Pero no comprenden. No comprenden. Se dan cuenta de lo que está pasando, pero no comprenden que el pilar de la fe está siendo ¿qué? Minado. Le sorprende que tenga algo que decir, que dice la sierva del Señor. Cuando veo que las columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas, le sorprende que tenga, le voy a hacer más grande para que, dice ahí, le sorprende que tenga algo que decir cuando veo que las columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas. O sea, la hermana White dice, ¿me van a tratar de disidente o qué cosa? Pues, en otras palabras, lo que hoy está pasando. Cuando las columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas, a muchos les sorprenden hoy que alguien o un grupo de hermanos comiencen a hablar. Eso sí les sorprende. No, los dirigentes, miren nada más cómo es el asunto. Los dirigentes que ven la obra, pero no la comprenden, y que usted sí se da cuenta, y usted sí la comprende, y usted empieza a hablar, como la hermana Huay empieza a hablar, usted empieza a hablar con la hermana Huay en la mano, con sus escritos. Entonces los dirigentes que no comprenden, dice, ay, esta hermana está usando el espíritu profecía, está usando la hermana Huay, aunque yo no comprendo la obra, usted está mal. Esto se ha dado desde hace muchos años. El dirigente no comprende, aunque ve lo que está pasando. Están ciegos, Ajá. están atados, Sí. están borrachos.
Así, simplemente al no comprender. Sí, tan borracho. Con la doctrina de Exactamente. Están confundidos en la doctrina. Porque al parecer ellos puede ser lo mismo. Kellogg les decía, no, yo vengo hablando del santuario, es más, el cuerpo es el templo viviente. ¿Qué libro es, hermano? Este que está aquí, ahí está, hermana, alza tus ojos, página 150. Les sorprende que tenga algo que decir cuando veo que las columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas. La hermana White, cuando vio el comienzo de cuando se removían, ella empezó a hablar. Amén. Y hermano, sea donde tú estés, cuando las columnas de la fe comiencen a ser removidas, tú tienes que hablar. Aunque los dirigentes que no comprendan lo que está pasando se sorprendan de tu actitud, tú tienes que hablar. ¿Y quién estaba removiendo? Los médicos, ¿qué? Los médicos misioneros. Y tenemos que decir una cosa, hermanos médicos misioneros, Dios les ha puesto a ustedes un talento muy, muy, muy bonito, muy grande. Pero también están en un gran peligro. Como ven, el poder de Dios actuando a través de sus manos, por medio de los remedios naturales, corren el peligro como Kellogg, de creerse Dios. Porque Kellogg dijo, panteísmo. Somos una extensión de Dios, dijo Kellogg. Y corren el peligro de poner su confianza más en los remedios naturales que en Cristo. Porque Kellogg llegó a decir que Cristo estaba en los remedios naturales. Personalmente, es lo que él dijo. El panteísmo es Dios en todo, Dios en el agua, Dios en el rayo del sol. El rayo del sol trae algo de Dios. Y si yo tengo vida, decía Kellogg, yo soy una extensión de Dios. Entonces yo soy Dios, decía. Eso iba por implicación. Entonces, ¿cómo es que esa teoría minaba el fundamento de la fe? Pues muy sencillo. Si Dios ya está en el agua, y si Dios ya está en las frutas y en los vegetales, y si Dios ya está en todos los 8 remedios naturales en persona, entonces, ¿para qué decimos que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo si ya lo tenemos en las manzanas? Si ya pasó a la manzana, no al lugar santísimo. Si ya pasó al agua. Y si ya está en el agua, Dios, entonces ¿dónde estará Cristo haciendo expiación por nosotros? Porque está delante del Padre, ¿no? Está rogando. Entonces, con una falsa doctrina se elimina el santuario. Y se elimina el ministerio de Cristo. Y se elimina toda la expiación. Por eso usted debe tener cuidado, Señor, como dicen aquí en Colombia. Usted debe tener cuidado de qué doctrina usted está apoyando. No sea que usted esté unida con falsas doctrinas, derribando el fundamento. No sé, puede que esté mal, pero he llegado a la conclusión humanamente que hoy como adventistas individualmente todos tenemos una responsabilidad de estudiar y mantener las doctrinas de manera nítida ante el mundo. Si queremos. No esperemos a que otro lo haga. No. Es una tarea individual. La hermana White vio y dijo, ¿le sorprende que tenga algo que decir cuando veo que las columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas? Y dice, se enseñan teorías ¿qué? Teorías seductoras
De tal forma, ¿qué dice aquí? Que no la reconoceremos. A ver, ¿los dirigentes podían reconocer? No, porque era una teoría ¿cómo? Seductora. ¿Sí? De tal forma que no la reconoceremos a menos que dice que tengamos un claro discernimiento espiritual. Y aquí volvemos a nuestra necesidad espiritual. Y aquí lo dice. Es por eso les decía, una responsabilidad individual. Lo que está diciendo la sierva del Señor es de que se van a introducir teorías muy engañosas con el mismo lenguaje adventista, pero con otra aplicación. ¿Las van a reconocer? No. No. No se van. A menos que haya ¿qué? Discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Y por eso, cada vez que abrimos la palabra de Dios y cada vez que estudiamos los fundamentos, debiéramos comprender y pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual. Y de esa manera, los líderes, dice, no parecían ¿qué? Comprenderla. Ahora, lo que va a venir al final, menciono, va a ser algo muy, muy, muy fuerte. ¿Sí? Ahora, vamos al libro de Hebreos. Por favor. Hebreos capítulo 8. Libro de Hebreos capítulo 8. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos que tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios en la majestad de los cielos. ¿Y qué dice allí? ¿Ministro de quién? ¿O de qué? ¿Dónde ministra? ¿Hay un santuario en el cielo? ¿Sí? Hay un santuario en el cielo. Y primeros escritos, dice la hermana White, se me mostró un santuario en el cielo. Se parecía al de la tierra. Lean primeros escritos. Tenía lugar santo y lugar santísimo. Ministro del santuario. Hay dos cosas hay dos cosas aquí. Está el sacerdote y está el santuario. El sacerdote ministra en el santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, ¿y quién más? Y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote, verso 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga ¿qué? Algo que ofrecer. Ahora vamos al capítulo 5, que nos sigue hablando del sacerdocio. Verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre quién. ¿Recuerdan ustedes que los hijos de Aarón fueron tomados de entre quién? De los hijos de Israel. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Con qué objetivo? Verso 2. Para que se muestre ¿qué?
paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está rodeado ¿de quién? Debilidad. A ver, ¿qué significa que el sacerdote está rodeado de debilidad? ¿Es pecado? Humanamente es pecador. Dice que el sacerdote está rodeado de debilidad, ¿sí o no? ¿A qué sacerdote se está refiriendo allí? Dice, porque todo sumo sacerdote de entre los hombres, ¿qué? Ahora vamos al verso 14 del capítulo 4. Verso 14 del capítulo 4. Allí se estaba hablando de que todo sumo sacerdote está rodeado ¿de qué? De debilidad. Oiga, vamos a ver a Cristo entonces. Por tanto, teniendo 4:14 de Hebreos, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ahí ya es Jesús, el sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Ahora mira lo que dice allí. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse ¿de quién? De nuestra debilidad. Sino uno, ¿qué dice allí? Que fue tentado en todo según qué. ¿Según qué? Nuestra semejanza. Pero, ¿fue tentado? A ver, una persona que es tentada puede caer. ¿Sí o no? Dice, fue tentado en todo según qué? Nuestra semejanza. Fue tentado en todo. Dice allí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir eso? Dios se compadece de todos nuestros problemas porque Él sabe que somos débiles. Ok, él nada más se compadece, pero Él, como todo sumo sacerdote, estuvo rodeado de debilidades, ¿sí o no? ¿Y entonces Jesús tuvo debilidades? Fue tentado. Fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Hermanos, lo que vamos a estudiar ahorita es de cómo en 1957 se eliminó la naturaleza del sacerdocio de Cristo, la naturaleza humana del sacerdocio de Cristo. Se eliminó. Aquí dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y que Cristo fue tentado en todo según nuestra Naturaleza humana. semejanza. Y la palabra semejanza, muchos dicen, mira, es que en griego hay dos, en griego hay isos y hay homoioma o homoiomasis. Y isos es de isósceles y es igual. Y aquí el griego no dice que fue tentado según nuestra igualdad, sino según nuestra homoioma, nuestra semejanza. Así que estás mal, no es igual, dice. ¿Han escuchado ustedes la palabra homogéneo? ¿Qué quiere decir? Correcto. El prefijo homo significa igual. En las traducciones, en español o en otros idiomas, sus sinónimos de igual es semejante. Pero isos y homos significan lo mismo en griego, igual. ¿Igual que quién? Igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo es eso?
Vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 8. ¿Por qué este verso del libro de Romanos? Romanos capítulo 8, verso 3. La cunita dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A ver, vamos a ver. Esto es el Evangelio. Amén. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de ¿quién? Y entonces a partir del 1, 16 y 17 hasta el capítulo 14, creo que tiene Romanos, sí, 14, 16, me equivoqué, hasta el capítulo 16, Pablo habla de todo lo que es el Evangelio en la vida del cristiano. La justicia de Cristo, la santificación, cómo el cristiano justificado debe vivir ante las autoridades, cómo el cristiano viviendo con la justicia de Cristo debe portarse entre sus hermanos. Pablo habla todo eso en Romanos. Romanos 13. En Romanos, todo eso lo habla Romanos. Y Pablo le está diciendo a los judíos también. Ahí habla de que pues los judíos también necesitan de la justicia de Cristo. Pero queda un remanente, dice en el capítulo 11, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, pues yo también soy israelita. Pablo dice, bueno, allá quedaron los judíos, pero yo también soy judío. Yo también soy israelita. Y el hecho de que quede un adventista fiel significa que Dios no ha rechazado a los adventistas. ¿Me explico? Pero ¿ha rechazado a quién? Su pueblo lo ha rechazado a él, pero él no ha rechazado a los verdaderos adventistas fieles. En otras palabras, es lo que está diciendo Pablo. Y si usted lee allí todo lo que es los deberes del cristiano en el capítulo 12, en el capítulo 13, sométanse las personas a las autoridades superiores, los débiles en la fe, el capítulo 14, ¿verdad? El capítulo 15, así que estoy leyendo los primeros versos nada más, así que los que seamos fuertes debemos soportar todo, saludos personales, capítulo 16, todo eso en el contexto del poder del Evangelio. Amén. Y aquí está toda la vida del cristiano. En todos los contextos en este mundo y en la vida espiritual. En el libro de Romanos. Waggoner se especializó más en Romanos y Jones se especializó más en Gálatas. Y les recomiendo que lean esos grandes libros. Es Studies in Gálatas de Jones, Estudios en Gálatas. Y Estudios sobre Romanos de Waggoner. Pero no nos confiemos, porque Waggoner y Jones, entendiendo este evangelio y siendo pregoneros de justicia, les pasó lo que Pablo dijo. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó? ¿Qué es algo fascinante? Algo que te, como dicen aquí en Colombia, algo que te embobó. Sí, ya no estoy diciendo colombiano. Descresta uno, también le dicen. Algo que descresta a uno. Algo que lo deslumbró. ¿Quién os deslumbró para cambiar de evangelio tan rápido? Tan rápido. Y esos hombres que en 1888 el Espíritu Santo les había iluminado para comprender estas grandes verdades que cientos de adventistas no habían comprendido. En 1900, así de rápido, se deslumbraron por la falsa teoría del panteísmo. Aceptaron otro evangelio. ¿Qué tan rápido? A veces me pongo a comentar con personas
Y no hay ese discernimiento espiritual porque no ha habido el estudio profundo. Entonces, en medio de todo esto, en medio de lo que Pablo les habla de lo que es el Evangelio, les presenta, así como Gálatas, a los Gálatas les dice: a ustedes Gálatas, a quien Jesucristo el crucificado fue claramente presentado. ¿Cómo se los había presentado? Claramente. Y ellos dijeron: ay, pues creo que Pablo le faltó un poco a su evangelio, vamos a escuchar a estos otros. Entonces, hermanos, Pablo dice: no me avergüenzo de quién. Y la palabra avergüenzo allí no es solamente que le da pena y que se tape la cara, no. Pablo lo que implica allí en esa palabra de no me avergüenzo es: no me importa si pierdo mis privilegios. No me importa lo que yo pierda. Ajá, no solamente que le dé pena, no. Por eso en otro lado Pablo dice: bueno, yo tuve el privilegio de ser enseñado a los pies de Gamaliel, pero no me importa, eso es basura. Y el día que los adventistas digan que todo lo que aprendieron, y si ven que no está conforme a la Escritura y al Espíritu de profecía, tendremos que decir como Pablo dijo: es basura. ¿Cuántos de los aquí presentes no hubiésemos querido estar a los pies de Gamaliel? ¿O no? Pero Pablo dijo: mi mejor maestro lo tengo, la enseñanza que él me dio es basura, por amor al Evangelio. Entonces él se despega de todos los sentimientos que lo unen con el error y se une a Cristo. Se despega de los ritos, dice circuncidado al 8º día. Y se despega de la sangre. ¿En qué sentido? ¿De la tribu de qué dice? Vamos a Filipenses 3, miren. Filipenses 3. Filipenses 3. Dice el verso 5. Circuncidado al 8º día. Todo israelita debía ser circuncidado, ¿correcto? Del linaje de Israel. ¿Qué linaje traía él? De Abraham. De todo. Yo traigo el linaje de Abraham. ¿De la tribu de quién? ¿Y quién era Benjamín? Un hijo de José, no cualquier cosa. Decir: yo traigo el linaje del hijo de José. ¿Cómo te sentirías? Es que yo soy adventista 6ª generación. No sé si haya 6ª. Él tenía más razón de decir: yo soy adventista de la tribu de Benjamín. Es más, no soy hebreo, soy hebreo de hebreos. Y si se trata de la ley, la guardo. Soy fariseo. Externamente guardo toda la ley. Externamente en la carne. ¿Cuántos de nosotros le llegaríamos allí? Bueno, no porque de la tribu de Benjamín, imagínense. Ahora, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Dice: a mí nadie me va a venir aquí a reprender de que yo no guardo la ley. Claro, la guardaba por sus propias fuerzas. En Romanos 7 lo dice. Pero esa justicia externa, que es la justicia que es por la ley, no en Cristo, no tenía una cosa, él tenía bien claro y definido. Si a mí me vienen a juzgar que yo no guardo la ley, se equivocan, yo la guardo exteriormente. Y de esa manera soy irreprensible. Pero
pero verso 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ¿qué dice? Las estimadas por pérdida. Una parte de por ¿Qué perdió él? Su linaje, dice. O sea, eso para mí es pérdida ya mi linaje, hebreo de hebreos, fariseo, irreprensible en la ley, de la tribu de Benjamín. La circuncisión, todo eso lo pierdo, decido perderlo. Verso 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice allí? Lo he perdido todo. Hermanos, hermana, si usted conoció este mensaje siendo evangélica y el pastor evangélica le dijo a su esposo, divórciese de ella. El pastor evangélico la divorció de su esposo por usted conocer este mensaje. Pablo dice, por amor a Cristo lo he perdido todo. Siga adelante, hermano. Y varios hermanos y hermanas. Por amor a Cristo, ¿qué dice? Lo he perdido todo. Por amor a la justicia, por amor a entender el mensaje de justificación por la fe en Romanos. Y es el mensaje que Pablo llevó a los efesios, a los filipenses, a los corintios. Es el mensaje que él llevó a todo el mundo, la justificación por la fe. La estableció claramente como doctrina y dijo, prefiero perder todo lo que ya no me hablen los benjaminitas, los israelitas, que si me quieren matar, que me maten. Mi diploma a los pies de Gamaliel, pues ahí lo echo a la basura. Todo esto lo estimo de menos por amor a Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, verso 9, no teniendo, ¿qué dice? Mi propia justicia. Entonces, ¿qué es lo que era circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, irreprensible en la ley? ¿Cómo se llama eso? Mi propia, ¿qué? Justicia. Es que yo soy esto, tengo este cargo, tengo aquello. Dios dice, tu propia justicia. Eso es basura. Es que soy anciano, soy esto, soy lo otro. ¿Quién? Tú. Pero yo no soy en ti. Ahora quiero ser hallado en él. Ya no le voy a presentar todas estas credenciales a Cristo. No quiero estar en él teniendo mi propia justicia. Ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. ¿Qué es por qué? ¿Qué es por la ley? Es decir, yo intentando ser bueno, cumpliendo la ley sin Cristo, sino es decir, la justicia, la que es por la fe de Cristo. ¿Y qué dice allí? La justicia que es de Dios por la fe. Amén. ¿Y por qué la quiero experimentar esa justicia? Esa vida perfecta de Cristo. ¿Por qué la quiero vivir en mi vida? Verso 10. A fin de conocerle. Gloria a Dios. A fin de conocerle. A fin de conocer el poder de su resurrección. Hermano, el que se somete a la justicia de Cristo experimenta el poder de la resurrección. Amén. Gloria a Dios. Y el que se somete a la justicia de Cristo, también, dice allí, participa de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo esperaba la venida de Cristo y también él
tenía la opción de la muerte. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea ¿qué? Perfecto. Es decir, él entendía que todos los días debía luchar. Cada día lucho, dijo él. Sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, me gozo no en mi justicia, sino en ¿qué dice? En la justicia de ¿quién? De Cristo. ¿Y cuál era el Cristo de Pablo? Ahí vamos. Ahí vamos. ¿En qué Cristo él se gozaba? Exactamente. Vamos a ver en qué Cristo él se gozaba. Porque es muy importante entender el Cristo, el verdadero Cristo en que él se gozaba. Amén. Eso es lo que debemos entender esta mañana. Estamos hablando Filipenses, Romanos, Gálatas. ¿Sí? Y vamos al libro de Romanos. Volvamos al libro de Romanos. Vamos a ver en qué Cristo se gozaba y en qué Cristo él encontraba el gozo de su salvación. Romanos capítulo 8. Verso del 1 al 3. Romanos capítulo 8, verso del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Sí. Dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Quiero decirles que esa parte, conforme al Espíritu, también está entre paréntesis en las Biblias. Véanlo. Porque esa parte, chéquenle ustedes, incluso algunos le quitaron los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Están en contra de la justificación por la fe. Chéquenlo ahí. En esas Biblias ecuménicas. ¿Sí tiene corchetes? Sí. Para que vean. Eso dice que no están en el original. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ajá. Así que mejor borren, quítenselo. Porque, bueno, estoy diciendo de una manera sarcástica. Es que Romanos habla de la justificación por la fe. ¿Y cómo se ataca la justificación por la fe? Dice, ¿quiénes son los que ya no son condenados? Es decir, los que han sido justificados. ¿Quiénes son? Los que creen en Cristo. ¿Y quiénes son los que creen en Cristo? Bueno, pues esa Biblia dice, pues ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque no viene en el original. La Biblia 2000, siglo XXI, Sociedad Bíblica Emanuel, ¿verdad? Reina Valera 1990, 2000 y siglo XXI. Esta parte de Romanos dice, pues, ¿quién sabe quién es el que anda en Cristo? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque el ecumenismo es, si crees en Cristo te salvas. Pero la justificación por la fe es, el que cree en Cristo es el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya lo vio, hermana? ¿Qué dice eso? Sí. ¿Está entre corchetes? Sí. Tremendo. Eso es tremendo, hermanos. Así que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y además, un momentito, vamos a poner aquí el verso en la pantalla.
Entonces, eso se lo quitaron, eso no está en las Biblias. ¿Qué Cristo es ese? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que le quitaron o tienen entre corchetes. ¿Sí? Entonces ahí ya no se define quiénes son los justificados. ¿O sí? Si usted le quita eso, no se define quiénes son los justificados. Porque justificación es lo contrario a condenación, dice la sierva del Señor. Es lo contrario. Justificado es aquel que ha sido sacado de la condenación de la muerte y puesto en las manos de aquel que le ofrece que reine en él la justicia para vida eterna. Pero aquí han quitado la justificación. Dice, aquí nada más lo que importa es que estés en Cristo. Y esta es la teología relacional de los evangélicos y de muchos evangélicos adventistas. Lo que importa es que estés en Cristo. Si andas en la carne o no andas en la carne, eso no hay problema. Da tu diezmo. Qué tremendo, hermano. Sé un buen miembro. Ajá, sé un buen Un buen miembro es que no falla con sus diezmos. Ah, sí, y sé amigo de... Ajá. Pero vamos a ver que nos vamos a alarmar más adelante. Sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de ¿qué dice? Del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros, hermanos? ¿Nos convence de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Pero qué más hace el Espíritu? Nos transforma. Miren, vamos a Gálatas capítulo 5, verso 5, para ver qué es lo que hace el Espíritu en nosotros. Miren lo que hace el Espíritu en nosotros. Perdón. Miren lo que dice. Gálatas capítulo 5, verso 5. Pues nosotros, ¿qué dice? Por el Espíritu, ¿qué dice? Esperamos la esperanza de la justicia por la fe. ¿Qué es eso? ¿Qué es la justicia? ¿La vida de Cristo en quién? ¿Quién pone la vida de Cristo en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su obra es venir a poner la vida perfecta de Cristo en nosotros. Por eso, hermanos, hay muchos falsos evangelios, pero solo hay uno verdadero, nada más. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso dice aquí que aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu. El Espíritu es el que nos dice, es el que nos hace anhelar la vida de Cristo en nosotros. Amén. Es el que viene y la pone. Es el que la mantiene. Gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo. Y ahí entendemos que no es por obras. Pablo dijo, todo esto que mencioné del octavo día, de Hebreos, eso no lo puede hacer el Espíritu. Eso lo hace el hombre. Esa es justicia del hombre. Pablo entendió que todos sus diplomas de
cuadro de honor de Gamaliel que le daban y todo eso del mejor estudiante porque era hebreo de hebreos, irreprensible en la ley. Todo su summa cum laude que hoy dan las universidades católicas latinas adventistas. Dice, todo eso está supliendo la obra del Espíritu Santo en mi vida. Porque soy yo que me pongo eso, me pongo la toga, me pongo el birrete, me ponen para acá, me ponen para allá, me dan un diploma. Dice, el Espíritu Santo viene y me pone algo más bello y hermoso, que es la obediencia, el perdón de Cristo por su sangre y la obediencia de Cristo. Eso lo hace teniendo fe en la esperanza, aguardando por la fe la esperanza de la justicia. Pablo lo entendió. Es que no hay nada en qué gloriarnos. Si nosotros tenemos miedo de deshacernos de algo, es porque le estamos impidiendo al Espíritu Santo que Él venga y ponga la esperanza de la justicia en nosotros. Pero Pablo comprendió que si mientras él mantenía algo, ese algo iba a impedir que el Espíritu Santo pusiera la perfección de Cristo en él. Por eso él fue tan conciso y sincero al final de sus epístolas, creo que fue que dijo, he peleado la buena batalla. Por demás. Sí. Y ese es el evangelio que él llevó a todo el mundo. Ese es el evangelio que Cristo mandó a predicar. ¿A quién? A los discípulos. Y le dio una regañada a Pedro. Oye, Pedro, tú no andas predicando el evangelio. Una vez Pedro se desvió del evangelio, ¿o no? Pero quiero decirles que también una vez Pablo se desvió del evangelio. Y una vez Wagner se desvió del evangelio. No podemos confiar en nosotros mismos. No. Cada día son tus misericordias nuevas. Cada día hay que confiar en Dios como si hoy lo hubiéramos empezado a conocer. Y al ver el Cristo que menciona Pablo, perdón, ¿hasta qué horas tenemos, hermanos? Estamos en la introducción. Uh-huh. Uh-huh. Perdón. Entonces ustedes me dicen. Vamos hasta las 9 y a las 10 volvemos. Correcto, vamos hasta las 9 y volvemos. Volvemos seguimos desayunando otra vez. Merienda. Sí. Pablo habla de eso, ¿no? El alimento sólido. Ya dejar lo que es bebé es la leche, ya. Ahora nos toca el alimento sólido. Y esta ley es la ley del Espíritu. El Espíritu pone la vida de Cristo en mí. Y eso es lo que da vida a nosotros. Es lo que dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu, ¿qué dice? Da la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Él nos vuelve a la vida. Por eso Pablo dice, en mi justicia yo estoy muerto. En la justicia de Cristo participo del poder de la resurrección. ¿Me ha librado de qué? De la ley del pecado y de qué más?
y de la muerte. ¿Me ha librado de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. A ver, vamos a entender esto en estos últimos minutos antes de que cerremos esta mañana el estudio. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos capítulo 5, verso 20. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Romanos capítulo 5, verso 20. Dice allí, porque, más bien, pero, ¿qué dice? Pero la ley, ¿qué más dice? La ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. La ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Bueno, aquí está el asunto. La ley se introdujo para que el pecado abundase y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Lo hacemos más grande. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ley, pecado y muerte. Esta ley es santa, justa y buena. Pero para mí, esa ley es ¿qué? Esa ley es muerte. Para Dios, esa ley es santa. Para mí, pecador, esa ley es muerte. Porque me señala en mi naturaleza caída, si la transgredo, es la muerte. Pero esa ley para Dios y para todo el justo es vida. Pero para el que no está en Cristo es muerte. Así que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y decía A.T. Jones en uno de sus grandes sermones, ¿y dónde abunda el pecado? ¿Dónde es donde abunda? En mi vida. En mi vida es donde abunda, ¿qué dice Jones? El pecado. Bueno, entonces, aquí tenemos en el pizarrón enfrente la palabra ley, pecado y ¿qué más? Y muerte. Ahora volvamos a Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado ¿qué? Abundase. Mas cuando el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó ¿qué? La gracia. Entonces dice el verso 21. Y ahorita vamos a entender qué es la abundancia de la gracia. Dice, para que así como el pecado, ¿qué dice? El pecado, ¿qué hizo? Mira, hermano, hay personas que dicen es que el pecado es muy fuerte, que es el pecado está reinando entonces en las personas, en la vida de las personas. ¿Y qué significa que el pecado reina, el pecado manda, el pecado esto, el pecado? La gente le encanta entonces, cuando reina el pecado, le encanta transgredir la ley. O sea, el pecado reina, el pecado gobierna. Dice, porque así como el pecado reinó, ¿para qué? Para muerte. Así también, ¿qué? Oh, aquí hay una palabra que se llama, ¿qué? Gracia. Así también, ¿qué dice? La gracia, ¿qué dice? Ok, entonces vamos a ver qué es la gracia. Así también, vamos a poner esta otra. Ok, así también la gracia, ¿qué dice? Reine
¿Para qué? Justicia. Y la justicia, dice, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para quién? Para vida eterna. Para vida, ¿qué? Eterna. ¿Pero qué? Mediante. Para vida eterna, ¿por quién? Mediante. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a entender qué es la gracia. La gracia es que la justicia de Cristo va a reinar en mí para vida eterna. Antes, ¿qué reinaba en mí? El pecado. Ahora, ¿quién va a reinar en mí? La justicia. Antes el pecado reinaba ¿para qué? Ahora la justicia va a reinar ¿para quién? ¿Quién hace la diferencia? ¿Quién hace la diferencia? ¿Quién hace la diferencia? Cristo Jesús. Romanos es tremendo en la justificación por la fe. Entonces, el diablo ha atacado la justificación por la fe y ha atacado a Cristo Jesús desde el inicio, allá en la gran controversia. Y entonces la Biblia dice que el que justifica y los justificados son uno. Son de la misma naturaleza. Para que Él nos pudiese justificar y santificar. Así es. Pero ese tema lo vamos a estudiar después de las 10. Amén. Hermanos, ¿qué es la gracia? La gracia es que la ley que yo no puedo guardar, el pecado que no puedo vencer y la muerte que no puedo ¿qué? Evitar y dominar, por medio de Cristo Jesús, puedo tener la justicia de la ley, puedo hacer que la justicia reine en mí, o más bien, Él puede hacer que la justicia reine en mí y vencer la muerte y que la vida eterna reine en mí. No tengo nada que ofrecer. Y entonces Pablo está hablando en Romanos 1, Romanos 2, la ley del Espíritu es la que da ¿qué? Vida. Porque debemos entender nuestra imposibilidad. Por eso, me quedan unos minutitos. Miren, volvamos a Romanos 8. Ya entendimos Romanos 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo estoy en la carne y trato de guardar la ley, lo único que hago es pecar más y estoy condenado a la muerte. Ahora el verso 3. Y nos vamos a quedar nada más con una partecita del verso 3. Este verso 3, hermanos, hace la diferencia entre los adventistas históricos y los adventistas evangélicos. El verso 3 dice, porque lo que era imposible, ¿para qué? Para la ley. ¿Qué es lo que la ley no puede hacer? La ley nos revela qué es el pecado. Pero la ley sin Cristo no me puede transformar. Por eso Pablo dijo, yo guardaba la ley ¿cómo? Era irreprensible. Entonces, no sé si me puede pasar
las tablitas que tiene allí, ¿las podré usar? Ajá. ¿Qué pasó? Ah. Así es que está doblada. No, mejor la otra. Mejor la otra. Sí, gracias. Aquí está. La Biblia dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. La ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Además, aquí le vamos a borrar la voz de la esperanza. Porque este es del otro evangelio. Nada más enfóquele de aquí para arriba, hermano. Ay, de manera que la ley es santa, justo y bueno. Lo que era imposible para la ley, eso no implica que la ley va a perder su santidad. Eso no implica que la ley va a perder o el mandamiento va a perder su bondad y su justicia. No, no, no. Pero ¿qué es lo imposible para la ley? Aquí está la ley y aquí estoy yo, que soy de naturaleza humana caída. La ley automáticamente no puede venir por sí sola y ponerse ¿dónde? En mi corazón. Yo necesito a alguien que ponga esta ley en mi corazón. Amén. Y yo no puedo agarrar a la ley y decir, bueno, ley, vente para acá, ponte aquí. Es lo que Pablo dijo, y Pablo dijo, respecto a la ley, era irreprensible. Porque él lo que hacía era, él por sus propias fuerzas, agarrar la ley y ponerla aquí. Y es que la Biblia es clara. Dios dice, pondré mi ley en tu corazón. Necesitamos a alguien que pueda poner esta ley en mi corazón, en mi mente. Entonces, lo que es imposible para la ley es que la ley no puede venir por sí sola. ¿A qué? Ajá. Necesito la obra del Espíritu Santo que ponga la vida perfecta de obediencia a la ley de Cristo y que Cristo, que es el único que guardó la ley perfectamente y que nunca pecó, Él venga a vivir en mí y Él viviendo en mí, Él vive su ley en mí. Entonces, ¿qué es lo que era imposible a la ley? Salvarme. La ley en sí no podía ponerse en mí. ¿Por qué dice allí? Dice, porque lo que era imposible para la ley, verso 3, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne. ¿Ok? Aquí está la carne. ¿La carne es qué? La carne es débil. La ley es santa, pura y buena. Entonces, la carne es débil, la ley es santa, y es imposible que yo en la carne, tenga el poder por mí mismo y en mí mismo, como dijo Pablo, ¿de qué? De obedecer la ley. Eso es imposible. ¿Dónde lo dice? Romanos 8:7. También lo dice. Romanos 8:7. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces aquí tenemos a la ley y aquí tenemos a la carne y la carne es débil. Y la ley, dice, tiene algo imposible. No es su santidad. No. Lo que era imposible, permítame hermano, lo que era imposible para la ley era que en la carne yo la pudiese guardar. Es lo que dice, porque la carne es débil. Y aquí viene el tremendo
la tremenda parte del Evangelio. Dios enviando a su Hijo. ¿En qué? En semejanza de qué? ¿De carne de qué? Ese es el Evangelio. Eso lo vamos a estudiar al rato. Dios enviando a su Hijo en homoioma. ¿Semejanza qué es? Homoioma. ¿Y qué es homoioma? Es igual, de ahí viene homogéneo, por ejemplo. Mismo género. Y ahí está la clave. Para que yo pudiese guardar la ley, o para que Cristo pudiese guardar la ley en mí, es esencial y vital conocer a Cristo en semejanza de carne de pecado. Aquí está la clave. Que Dios nos siga bendiciendo y esto lo vamos a estudiar más al rato. ¿Hacemos oración, hermanos? ¿Cantamos un himno? Vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno 63. Es un himno muy alegre, muy feliz. Mi Dios me ama. Mi Dios me ama, Él me ha salvado, y lo repetiré, Él me ama a mí. Mi Dios me ama, Él me ha salvado, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Gloria a Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas, a agradecerle a Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, hemos cantado, mi Dios me ama. Él me ha salvado. Envió a Cristo para librarme. Envió a Cristo y me libró y me salvó. Señor, gracias, porque hay un santuario en el cielo donde ministra a Cristo. Y lo que es imposible para nosotros, Él lo hace posible. Lo que es imposible en nuestra carne, guardar la ley por nuestras propias fuerzas, Él lo hace posible en el Espíritu Santo. Pero este era un trabajo que abarcaba toda la obra de la divinidad, porque también era necesario que para que la ley se cumpliese en nosotros, Cristo Jesús debería de venir en semejanza de carne de pecado. Esa es la esencia del Evangelio, para que pudiéramos vivir la ley de Dios
en nuestras vidas por la sangre de Cristo Jesús, era necesario que Cristo viniera en semejanza de carne de pecado, como la Escritura lo dice. Gracias, Señor, porque tú nos amas y porque vamos a seguir estudiando tu palabra en este día. Danos tu bendición, Señor. Bendice los alimentos que vamos a tomar en un momento. Y bendice a los hermanos que van a ver o están viendo esta programación en vivo. Que todos nos podamos unir en el verdadero evangelio. El evangelio que es el evangelio eterno. El evangelio del mensaje del primer ángel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.